continuando con nuestro estudio, tenemos que hablar de las derivaciones. Ahora, la actividad eléctrica del corazón se estudia a través de derivaciones. ¿Qué es una derivación? No es más que la suma de dos polos, uno positivo, uno negativo, y esto es tu derivación. Básicamente es el registro eléctrico. Y la actividad eléctrica del corazón, o más propiamente el corazón, para estudiarlo adecuadamente lo tenemos que estudiar en dos planos. En un plano frontal y en un plano sagital. En el plano frontal tenemos pues de que lo vamos a dividir en dos, en las llamadas derivaciones unipolares. Se les denomina unipolares porque solamente ven hacia un polo, que es el polo positivo, y las derivaciones bipolares. Estas derivaciones unipolares ya las han escuchado anteriormente, son las denominadas AVR, AVL y AVF. Y las derivaciones bipolares son aquellas que van de D1 a D3, es decir, D1, D2 y D3. Y en el plano sagital, o también conocido como plano horizontal, puede que lo encuentren así, son las derivaciones precordiales, es decir, las derivaciones que van de V1 a VC. Entonces, 6 derivaciones aquí, 3 acá y 3 acá, ¿cuántos suman? 12. Entonces, este es nuestro electrocardiograma estándar de 12 derivaciones. De ahí surge el porqué de un electro de 12 derivaciones. Bueno, pues un electro de 12 derivaciones te evalúa el corazón en dos planos, un plano frontal y un plano sagital. El sagital a través de las precordiales y el frontal a través de las unipolares y las bipolares. Ahora, es muy importante hablar de la positividad y la negatividad de las derivaciones frontales. Y para ello, aunque no nos gusten un poco las matemáticas, tenemos que abordarlas. Tenemos que hablar de grados, tenemos que hablar de ejes, porque básicamente para poder sacar el eje del corazón necesitamos conocer la positividad y la negatividad de las mismas, es decir, de las derivaciones. Ahora bien, hay un dibujo, se los voy a colocar aquí, más bien es un tipo de dibujo esquema que ustedes lo han visto. No me voy a detener a hablarlo porque en muchas ocasiones se nos puede hacer tedioso o realmente no lo entendemos. Esto lo voy a trasladar acá, pero es el llamado triángulo de Eithop. Y tenemos de que por ejemplo, en el triángulo de Einthoven se pueden observar las derivaciones frontales y a su vez sus positividades y sus negatividades. En el caso de D1 menciona que su positividad está hacia la izquierda, es decir, si lo vemos, digamos, del dibujo hacia nosotros sería la izquierda, y su negatividad está hacia la derecha. Tenemos que la positividad de D2 está hacia las extremidades. Vamos a colocar mejor para que lo puedan observar. Vamos a colocar aquí, imagínense que este triángulo está sobre el plano frontal de una persona. Entonces esto sería brazo izquierdo, esto sería extremidades y esto sería brazo derecho. Entonces D1 tenemos, vamos a colocarlo aquí,
D1 tenemos que su positividad va hacia el brazo izquierdo, su negatividad al brazo derecho. D2 tenemos que su positividad se dirige hacia las extremidades y su negatividad hacia el brazo derecho. Y por último tenemos que D3, su positividad se dirige hacia las extremidades y su negatividad hacia el brazo izquierdo. Ahora, esto, pasándolo a grados, lo tenemos de la siguiente manera. En el caso de D1, tenemos que su positividad se encuentra a 0 grados o más 0 grados y su negatividad se encuentra a 180 grados. ¿De acuerdo? En el caso de D2, si la mitad de aquí es 45, más menos D2 estaría como por aquí. La positividad de D2 se encuentra a más 60 grados y su negatividad, viéndolo del lado opuesto, yace alrededor de los menos 120 grados. Es decir, en este plano cartesiano tenemos de que todo lo que se encuentra del 0 hacia abajo es positivo y todo lo que se encuentra del 0 hacia arriba se encuentra negativo. Entonces aquí es menos 90, más menos como 120 vendría siendo como por aquí. Entonces aquí sería menos 120 grados. Sería la negatividad de D2. Y en el caso de D3, su positividad se encuentra a los más 120 grados, más o menos como por aquí. Este es D3. Su positividad se encuentra acá. Acá D2. Acá D1. D1, D2 y D3. La positividad de D3 se encuentra a más 120 grados y su negatividad, 45 acá, 60. Su negatividad se encuentra a los menos 60 grados. Ahora, hablando de las derivaciones unipolares, esto sonará un poquito paradójico, pero pues bueno, en la literatura sí está escrito y así lo tenemos que entender. La positividad de ABR, dijimos de que son unipolares porque solamente estudian un polo, ¿de acuerdo? Que es el polo positivo. Entonces, aunque suene raro, la positividad de ABR se encuentra a los menos 150 grados, más o menos como por aquí. Es decir, la positividad de ABR se encuentra aquí a los menos 150 grados y su negatividad yace alrededor de los, más o menos como por acá, a los más 30 grados, su negatividad. En el caso de ABL, su positividad se encuentra alrededor de los menos 30 grados, más o menos como por acá. Este viene siendo su positividad. Voy a ponerlo así como que entre comillas porque pues son valores negativos. Se encuentra a menos 30 grados. Esto con ABL. Y su negatividad se encuentra alrededor de los más 150 grados. Y en el caso de AVF se encuentra su positividad aquí. Esta es su positividad y su negatividad es los menos 90. Ahora bien, esto si nosotros lo colocamos, en una pequeña tabla para que sea de mayor aprendizaje para ustedes, vamos a colocar lo siguiente. Tenemos entonces las derivaciones, su positividad y su negatividad. Se los coloco porque realmente es muy importante que lo aprendan, porque ocupamos más precisamente estas dos derivaciones para poder calcular un eje cardíaco. Entonces, derivaciones.
D1, positividad 0 grados, negatividad 180 grados. D2, positividad a los más 60 grados, negatividad a los menos 120 grados. D3, positividad a los más 120 grados, negatividad a los menos 60 grados. ABR, positividad, como ya lo vimos acá, a los menos 150 grados, aunque suene paradójico, pero así es. Su positividad se encuentra a los menos 150 grados y su negatividad se encuentra a los más 30 grados. ABL, al revés, su positividad se encuentra a los menos 30 grados y su negatividad se encuentra a los más 150 grados. Y por último, AVF, su positividad se encuentra a los más 90 grados y su negatividad hacia los menos 90 grados. Esto es muy imperativo que se lo aprendan. Ya les mencioné la importancia clínica, o más bien la importancia por la cual hay que aprendérnoslos. Y así es mucho de que, híjole, capaz no me puedo aprender todo esto. Me basta con que se aprendan solamente estas de aquí, porque son las que mayormente se usan en la práctica para poder sacar un eje cardíaco. Ahora, si se dan cuenta, por la distribución de subpositividades, la mayoría de las derivaciones frontales son positivas, excepto una, que es ABR. Si se dan cuenta, y lo vemos acá, digamos, en el ejemplo que pusimos aquí de triángulo, ABR está aquí. Y si se dan cuenta, ABR, aunque su positividad, bueno, aunque suene capcioso, su positividad es menos 150 grados, recibe solamente digamos, información negativa, vamos a decirlo de esa manera. Por eso en el electrocardiograma o en el trazo electrocardiográfico, esta derivación es predominantemente negativa. Si se dan cuenta, inclusive un criterio para decir que tenemos ritmo sinusal es de que la onda P en ABR es negativa. Tanto así de que durante las prácticas profesionales, ya se hace internado o ya se hace servicio social, cuando han tomado un electro, y para corroborar que esté bien tomado, una forma práctica de saberlo es viendo ABR. Si ABR es negativo, es decir, todos sus complejos, sus ondas, complejo y todo es negativo, está bien tomado, se da por hecho que está bien tomado. Si esto lo trasladamos a un esquema de un corazón, lo vamos a ver de la siguiente manera. Este es un esquema, digamos, muy rústico, pero la idea es la misma. Vamos a hablar solamente de esta parte, que son de los planos frontales. Vean pues de que aquí se encontraría D1, aquí D2, aquí a sus 0 grados, aquí a sus 60 grados, aquí a sus 120 grados de 3, y tenemos las derivaciones unipolares, aquí AVL, AVF y AVR. Me voy a adelantar un poquito a los temas que vamos a dialogar más adelante, pero recuerden que el impulso eléctrico se genera de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. En este ejemplo, si se dan cuenta, si nosotros dibujamos un vector, lo voy a dibujar con el lápiz. Un vector básicamente vendría así. Su positividad o la punta del vector es positiva, lo que se refleja en el trazo electrocardiográfico como una onda, un complejo positivo, y la cola, digamos así, del vector es negativa,
y se expresa como unas ondas o complejos con una deflexión hacia abajo, es decir, negativo. Entonces, si se dan cuenta, por la fisiología de la conducción eléctrica, que esta es de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, el vector básicamente estaría apuntando hacia estas derivaciones, es decir, su positividad estaría apuntando hacia acá y su negatividad, que sería, digamos, la parte final del vector, estaría apuntando a ABR. Por ese motivo ABR es negativo. Es normal que encontremos esta derivación completamente negativa. Y aquí lo que podemos observar, esto es en un plano frontal. En un plano sagital o horizontal, si vemos, digamos, si cortamos el corazón, vamos a ver de que así estudian las derivaciones precordiales al corazón. Esto sería V1, V2, V3, V4, V5 y V6. De acuerdo. Ahora, ya que tocamos el tema, lo voy a escribir acá. Cada derivación estudia ciertas caras del corazón. Uno de los, vamos a decirlo así, inconvenientes o problemas que tenemos cuando leemos un electro es que en muchas ocasiones no sabemos leerlos adecuadamente. Clásicamente en un electrocardiograma, se los voy a colocar acá, digamos, cuando un electro es de tamaño de una hoja, tamaño carta, y se imprime, normalmente la información viene así. Viene, digamos, viene de la siguiente forma: derivación de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, AVF, B1, B2, B3, B4, B5, B6 y el llamado D2 largo aquí, ¿no? Cuando imprimimos un electrocardiograma, normalmente esta es la disposición en la hoja del electro. Normalmente así viene dispuesto. Entonces, uno de los errores que me tocó ver y en su momento me tocó a mí experimentar era de que yo leía, y también muchos compañeros en formación médica leían el electro así, de forma lineal. Leían de 1 a BR, B1 y B4, ¿no? Hasta que un maestro me enseñó y me dijo: si tú lees el electro de esta forma, nunca aprenderás a leer un electro adecuadamente. Cuando tú tienes un electrocardiograma ya impreso, tú lo tienes que leer por caras. No lo puedes leer como un texto cualquiera, es decir, de izquierda a derecha y lineal. No, tú tienes que leerlo por caras. Entonces mi maestro me enseñó lo siguiente: cuando tú veas un electro, estúdialo por caras, léelo por caras. ¿Y cómo es esto? Bueno, me enseñó: queremos ver la cara diafragmática o la cara inferior, fácil, vemos de 2, de 3 a VF. Y en un electro normal te vas a dar cuenta que estos tres complejos tienen casi la misma similitud. Estos tres complejos son la cara inferior del corazón. Ahora me dice, vamos a ver ahora la cara lateral alta. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, pues lo vemos solamente con D1 y ABL. Y esto es cara lateral alta. Pero primero me dice, ¿cómo sabes que tu electro está bien tomado? Número 1, tienes que ver ABR. ABR es predominantemente negativo en todas sus ondas y complejos. Está bien tomado. Ahora sí, vámonos por cara. Cara inferior, vemos de 2, de 3 a VF. Y vas a ver que tienen casi la misma similitud. Vamos ahora con cara lateral alta, de 1 a BL. Y luego nos pasamos con las precordiales. Queremos ver el septum, la integridad del mismo. Vemos B1 y B2. Estos ven septum.
Queremos ver la cara anterior del corazón, vemos B3, B4, esto es cara anterior. Y queremos ver por último la cara lateral baja. Lateral baja. De acuerdo. Entonces, de esta forma es como me enseñó mi maestro. Y de hecho, en varios libros de interpretación del electrocardiograma es lo recomendado hacer. Es decir, cuando nosotros vemos un electrocardiograma, lo ideal es leerlo por caras. Primero, observamos que ABR sea predominantemente negativo. Está negativo, entonces está bien tomado. Bueno, vamos a ver más adelante que hay otros criterios, pero digamos para fines prácticos. ABR predominantemente negativo, bien tomado. Vemos cara inferior de 2 de 3 AVF, cara lateral alta de 1 ABL. Vemos la integridad del septum con B1, B2, la cara anterior con B3, B4 y por último la cara lateral baja B5, B6. Perfecto. Y así se lee un electro. Se lee por caras. No lo leemos de forma lineal. Ahora, si lo vemos en el ejemplo de aquí, vemos de que efectivamente de 2, de 3 y AVF ven la cara inferior del corazón, que D1 y ABL ven la cara lateral alta. Vemos que B1 y B2 ven principalmente la integridad de lo que es el septum, que B3 y B4 ven la cara anterior del corazón. Recuerden que el corazón está ligeramente rotado. Y que B5 y B6 ven la cara lateral baja. Entonces, de esta manera es como tenemos que leer un electro. Ahora, ¿qué importancia clínica tiene esto? Pues básicamente lo siguiente. Podemos hablar de que cada cara ve cierta arteria, ¿no? Solamente para fines prácticos lo vamos a dividir en dos: coronaria derecha, coronaria izquierda. Las derivaciones que evalúan la cara inferior del corazón y en este caso lógico ABR, por la posición de ABR ves el estado de la coronaria derecha. Es decir, si ves un evento isquémico en estas caras, en cara inferior del corazón, muy probablemente estemos ante una obstrucción de la coronaria derecha. Y en el caso, por ejemplo, de las derivaciones que evalúan de B1 a B6 y también D1 y ABL, es decir, el resto de las derivaciones, estas te evalúan la coronaria izquierda. Podemos hablar más, digamos, a detalle de que la cara lateral alta predominantemente es la circunfleja izquierda, entre otras cosas, pero para fines prácticos, para fines de decir o es una o es otra, es decir, o es coronaria derecha o es coronaria izquierda, así. Las derivaciones que evalúan la cara inferior evalúan básicamente lo que es la arteria coronaria derecha, y las derivaciones restantes de la cara lateral alta y de B1 a B6 te evalúan el estado de la coronaria izquierda, de una forma práctica y sencilla de aprender. Bien, ahora vamos a hablar acerca de una teoría que se llama teoría del dipolo. Esta teoría se me hace importante de platicar porque explica el motivo de por qué ciertas partes del electrocardiograma, algunas ondas, algunos complejos, son positivos y otros negativos. Y tenemos lo siguiente. Vamos a colocar aquí teoría del dipolo. El dipolo no es más que el vector, como ya lo mencionamos. Entonces es la dirección del impulso eléctrico o de la onda eléctrica del corazón generado por potencial de acciones. Eso es el dipolo. ¿Se acuerdan de que cuando platicamos de esto hablamos de cómo se encuentra la célula en reposo? Es decir,
en reposo cuando ya está activada y cuando vuelve otra vez su estado de reposo, ¿no? Bueno, en otras palabras, el estado de reposo, hablamos de una célula que está polarizada, y cuando hablamos de una célula que ya está activa, estamos hablando de una célula despolarizada. ¿De acuerdo? Entonces, para fines prácticos, vamos a colocar aquí nuestra célula, nuestro esquema de célula. Esto es meramente ilustrativo, no está a escala, obviamente. Y vemos pues de que el interior de la célula es negativo y el exterior es positivo. Entonces, esta es la membrana de la célula en estado de reposo. En otras palabras, se encuentra polarizada. ¿De acuerdo? Y polarizada significa que se encuentra negativa por dentro. Vamos a poner aquí negativa por dentro y positiva por fuera. A medida de que, como mencionamos acá, llega el impulso eléctrico, se aperturan los canales y se empieza a hacer cada vez menos negativa, pues es un evento secuencial donde la célula se encuentra primero así, posteriormente la vamos a encontrar así, luego así, para lo último encontrarla de esta forma. Cuando la encontramos de esta manera, podemos hablar que se encuentre completamente despolarizada. Perdón, ahí se nota. Cuando la encontramos de esta forma, podemos hablar que la célula se encuentra completamente despolarizada. ¿Ok? Y hablar que se encuentra completamente despolarizada es de que es ahora al revés, es decir, está predominantemente positiva por dentro y por fuera, en el exterior, está predominantemente negativa. Ahora bien, el registro de la actividad eléctrica depende de algo, de unas herramientas, de unos artefactos llamados electrodos. De acuerdo, vamos a dibujarlo aquí. Tenemos, digamos, nuestro electrodo. Esto no está a escala, obviamente, que registra la actividad eléctrica, el impulso eléctrico generado en las células cardíacas. Ahora, si nosotros representamos en un trazo electrocardiográfico la actividad, entre comillas, en una célula que está polarizada en estado de reposo, pues no está en actividad, no hay flujo, no hay movimiento de iones y por lo tanto se expresa como un segmento isoeléctrico. Vamos a colocar aquí, digamos, en la hoja milimétrica, cómo se representaría, digamos, cada uno de estos en el electrocardiograma. Entonces tenemos que esto sería nuestro electrodo, y digamos, una célula que se encuentra en reposo, donde no hay flujo de iones, que se encuentra polarizada, en el electrocardiograma lo vamos a ver como ¿qué? Como un segmento isoeléctrico. Es decir, ni arriba ni abajo, ni positiva ni negativa. Así lo vamos a encontrar en el electro. A medida que se va despolarizando, que se va activando la célula, que hay movimiento de iones del exterior al interior, esta actividad se va registrando también en el electrodo. Dijimos de que el vector o el dipolo, vamos a dibujarlo así,
tiene dos extremos. Por convenio o por consenso, todo vector que se acerque al electrodo durante la despolarización, es decir, todo vector, lo repito, todo vector que se acerca al electrodo refleja una onda positiva. Y todo vector que se aleja del electrodo genera una onda negativa. Entonces, en la despolarización, el vector que se genera por la posición del electrodo, digamos, si el electrodo se encuentra, vamos a dibujarlo por aquí. Este es nuestro vector que representa esto, ¿de acuerdo? Y tenemos nuestro electrodo acá. Tenemos nuestro electrodo acá. Este vector, vuelvo a repetir, este vector representa la actividad de esta célula. Si se dan cuenta, empieza a cambiar su carga eléctrica, es decir, hay movimiento de iones. Entonces se genera un impulso, se genera una onda, se genera un vector. Como el vector se dirige hacia el electrodo, todo lo que se acerca genera una onda positiva. Entonces, en el electrocardiograma, ¿cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver de la siguiente manera. Vemos que en el trazo una deflexión positiva. ¿Por qué? Porque por la posición del electrodo y como el vector se acerca a él, genera esto. Es decir, genera una deflexión positiva. Esa positividad se expresa acá. Ahora bien, al revés. Si el electrodo estuviese acá, lo voy a colocar de otro color. Como el vector se aleja, aquí al contrario, como el vector se aleja de este electrodo, si esto lo representamos en un trazo electrocardiográfico, se expresaría de la siguiente manera. Viene como una onda negativa. ¿Por qué? Porque se está alejando de lo que es el electrodo. Esto es algo, digamos, que ya está descrito y que en la literatura sí lo van a encontrar. Entonces, para fines prácticos, todo vector que se acerca al electrodo genera una onda o una deflexión positiva, y todo vector que se aleja del electrodo genera una onda predominantemente negativa. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo con este ejemplo, tenemos que si el electrodo se encuentra en la misma posición aquí y en todas estas, nos vamos a dar cuenta de que la onda deflexiva se está haciendo cada vez más grande. Acá, cada vez más grande, al grado de estar completamente polarizada, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros vemos en el electrocardiograma? Voy a dividir aquí tantito. ¿Qué sucede cuando en el electrocardiograma vemos esto? Cuando vemos una deflexión, esto se llama isodifásico. Van a decir, bueno, si se acerca genera una onda positiva y si se aleja genera una onda negativa. ¿Cómo se genera entonces un complejo que es isodifásico? Isodifásico es que es tanto positivo como negativo. ¿Cómo es que se genera? Bueno, sucede lo siguiente. Para que esto se represente de esta forma, significa que el electrodo está en una posición perpendicular. Es decir, vamos a dibujarlo acá. Esto es nuestro electrodo. Vamos a poner aquí esto. Nuestro vector. Y nuestra célula. Positivo, 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 negativo, negativo, negativo. ¿Qué significa? Esto porque está en forma de dibujo. Pero si esto estuviese
si esto estuviese en un, digamos, en holograma, o si esto estuviese en holograma o una imagen de secuencia, vamos a ver de que para llegar a esto primero se fue haciendo positivo aquí y luego acá. Entonces el vector fue así, primero aquí y luego aquí, ¿no? ¿Qué significa esto? Que cuando el vector se fue acercando al electrodo que se encontraba en una posición perpendicular a su dirección, registró primero esta onda. Como se acercó primero, registró de primera instancia, digamos, el polo positivo, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? O la parte positiva del vector, que fue lo que primero se pintó o se trazó en la hoja milimétrica. Pero a medida de que el vector continuó, registró en un segundo tiempo la parte negativa, que es lo que se expresa acá. Se los voy a explicar de la siguiente manera. Tenemos lo siguiente. Cuando nosotros vemos un trazo isodifásico, significa que el electrodo se encontraba o se encuentra en una posición perpendicular al vector de despolarización. Se encontraba en una posición perpendicular a la onda del mismo. Entonces, como les dije, esto porque pues no tiene movimiento, pero si nos imaginamos, vamos a ver que en primer lugar, cuando el vector venía, registró primero esto, lo que se acercaba, lo que habíamos dicho que por decreto todo lo que se acerca se pinta positivo y todo lo que se aleja en relación al electrodo se pinta negativo. Entonces, en una primera instancia se pinta positivo porque fue lo que primero se acercó, es decir, lo que primero detectó el electrodo fue una señal positiva. Pero a medida que el impulso eléctrico o el vector continuó, ahora captó en un segundo tiempo, aquí lo vamos a poner en segundo, digamos su parte negativa, es decir, lo que se alejó. Entonces, eso es lo que significa, o esa sería la explicación más bien de que por qué en algunos trazos vemos, por qué en algunas derivaciones vemos algunos complejos isodifásicos. Significa que el vector en relación a la posición perpendicular del electrodo, en un primer tiempo generó, como se acercó, genera una deflexión positiva, y en un segundo tiempo, al momento de que se está alejando, vamos a ponerlo así, primero se acerca, que es lo que se traza aquí de forma positiva, y posteriormente se aleja, su positividad se encuentra acá, pero ahora lo que capta el electrodo de su negatividad. Entonces, esa es la explicación por qué en algunas derivaciones vemos complejos isodifásicos. Ya teniendo esto en cuenta, vamos ahora sí a hablar un poco acerca de las derivaciones. Antes de continuar, se me hizo algo muy importante de explicar también, de que bueno, si recuerdan, estábamos hablando de esto en relación a las células. Ahora, yo me acuerdo que en una ocasión un maestro nos decía por qué, y la analogía que usaba era, digamos, como de que era muy lógico, pero en medicina nada es lógico. Si una onda, esto estamos viendo como una onda de despolarización, como una onda de activación, vamos a decirlo así, ¿no? Como se acerca genera una onda positiva y como se aleja una onda negativa. Ahora, ¿qué pasa en la onda de repolarización? Porque acuérdense de que en el electro no solamente vemos puras despolarizaciones, también vemos una repolarización, en este caso la onda T. Ahora, en el caso de la repolarización, ¿qué sucede?
tenemos que nuestra célula ya despolarizada la encontramos así. Vamos a dibujarla acá. Vamos a dibujarla de la siguiente manera. Digamos, aquí la encontramos despolarizada y posteriormente se empieza a repolarizar. ¿Qué significa? Se empieza a tornar negativa por dentro. Vamos a dibujarla así. No, aquí era negativo. Y luego igual así. Negativo, negativo, positivo, 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 negativo. Al grado de que, bueno, se tiene que repolarizar completamente. No vamos a poner puros complejos negativos aquí y positivo, ¿no? Más o menos esta sería la secuencia de una forma esquemática e ilustrativa. Si decíamos que cuando se acercaba una onda, escucha bien, estamos hablando, bueno, vamos a tomar este ejemplo. Este dibujo se me hace perfecto. Este vector que vemos sería un vector de despolarización. Dicho de otra manera, es de que se está haciendo positiva por dentro de la célula y negativa por fuera, ¿no? Se está haciendo positiva por dentro de la célula y negativa por fuera. Por eso, cuando se acerca el vector, genera una deflexión positiva por la carga positiva que lleva, y mientras que va dejando al final una deflexión negativa por la carga negativa, ¿no? Este vector viene siendo el de despolarización. Ahora, el vector de repolarización es al revés. Digamos de que en la punta del vector de repolarización, aquí está despolarizada, ¿no? Ya dijimos de que, bueno, ¿cómo se encontraría la célula? Bueno, perdón, en el trazo electrocardiográfico sería esto así. Ya se despolarizó, ya pintó su onda positiva, ¿no? Ahora, en el caso de la repolarización, el vector, digamos que en su punta, la carga que representa es negativa. Es decir, como la célula se está repolarizando en su, digamos, en su polo más bien en la onda de dirección a la que se dirige, es decir, en la punta, si tomamos de ejemplo el lápiz, en la punta, en lugar de ser positiva, la positividad estaba dada por la despolarización, ahora es negativa, porque está introduciendo, en este caso, más que introducir, está saliendo cargas positivas, haciéndose que la célula se negativice. Entonces, aquí sucede al revés. En una onda, esto lo que vimos era en una onda de despolarización, que el vector en su punta es positiva y digamos que en la parte final negativa. En la onda de repolarización, vamos a colocar aquí onda de repolarización, en la punta del vector es negativa y en su parte final es positiva. Y así lo vamos a ir viendo de todo, o sea, la secuencia de las células. Ahora, lo lógico sería, es de que, bueno, si la información, o más bien la carga, en la punta del vector es negativa, lo lógico sería de que cuando se acerque a un electrodo, trace una onda negativa, ¿no? Pero si se acuerdan, en un electrocardiograma, la mayoría de las derivaciones se pintan así: una onda P positiva, complejo QRS y la onda T. Y la onda T representa
la repolarización de los ventrículos. Esto lo vamos a discutir más adelante. Hoy estamos hablando, o en esta primera parte de este video, vamos a hablar únicamente de las bases de la electrocardiografía cardíaca. En un próximo video vamos a hablar acerca ya propiamente de la anatomía del electrocardiograma junto con las anomalías más características de cada segmento del electro. Anomalías en la onda P, anomalías en el intervalo PR, anomalías en el complejo QRS, entre otras, ¿no? Pero solamente para ilustrar. Tenemos entonces de que esta onda T, la onda T, representa esto, la repolarización de los ventrículos. Lo lógico sería de que si una onda de repolarización en la punta del vector es negativa, lo lógico sería, digamos, como lo dije, lógico sería de que se pintase así. Esto sería lo lógico. Sin embargo, todas las derivaciones pintan una onda de repolarización como una onda positiva. ¿Por qué? No sé si en algún momento se lo han llegado a preguntar. Bueno, sucede lo siguiente. Para poder hablar de eso tenemos que hablar un poquito de anatomía. No me voy a detener mucho, ya son conceptos que sé que en su primer año de la carrera, cuando llevaron fisiología, cuando llevaron introducción a la cardiología, estoy muy seguro que ya esto lo han repasado 1001 veces, pero bueno, solamente para fines prácticos. Las capas del corazón, o más bien, bueno, ya lo coloqué, capas del corazón, pero básicamente el corazón está constituido por 3 capas, ¿no? Está constituido, digamos, de adentro hacia afuera por endocardio, miocardio y epicardio. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Por qué es importante conocer el orden de esto? Por lo siguiente. Voy a dibujar esto aquí. Y voy a dibujar esto acá. Bueno, estas flechas que dibujé no son más que la dirección de las ondas de despolarización y repolarización. Fíjense en la secuencia de esto. El corazón está dividido en 3 capas, de adentro hacia afuera como endocardio, miocardio y epicardio. Y en ese orden sucede la onda de despolarización. ¿De acuerdo? Es decir, la despolarización ocurre de adentro del corazón, del endocardio a epicardio. Es decir, la onda de despolarización ocurre de endocardio a epicardio. Si en este mismo orden sucediese la repolarización, entonces sí, el vector, o más bien el electrodo, al ver la dirección del vector o de la onda de repolarización, entonces sí vería primero una onda negativa y la expresaría de esta manera. Pero como no sucede así, como la onda de repolarización ocurre al revés, es decir, la onda de despolarización va de endocardio, miocardio y epicardio, pero la onda de repolarización va de epi, miocardio a endocardio, va de afuera hacia adentro. Y como va de afuera hacia adentro, todos los electrodos que se encontrasen, digamos, en esta posición,
Esto ya no me salió, pero bueno, no esta escala, solamente es para fines ilustrativos. Por la disposición del orden de la repolarización, digamos que ven, para fines prácticos, ven así el vector de repolarización. Es decir, como la repolarización ocurre primeramente, como la repolarización ocurre en primer lugar de afuera hacia adentro, el vector se dirige en ese mismo orden, de afuera hacia adentro. Y como se dirige hacia adentro de las capas del corazón, el vector resultante, si bien en su punta es negativa y en su porción final deja una deflexión positiva por ser de repolarización, esto es lo que captura el electrodo. Y por eso, en un electrocardiograma normal, la onda T, que es una onda de repolarización ventricular, se expresa de forma positiva. Es por esto, esta es la explicación de por qué en una onda, la onda T, que es de repolarización, que lo lógico sería de que se expresase así, digamos, siguiendo los principios de la teoría del dipolo. Bueno, pues aquí encontramos la explicación de por qué, si es de repolarización, no se pinta negativa sino es positiva. Es por esto, es por la dirección de la onda de repolarización. Como es de afuera hacia adentro, el electrodo captura, digamos, la parte final de ese vector, y la parte final de una onda de repolarización es una señal positiva. Por eso se expresa de esta forma. Es como un efecto en espejo. ¿De acuerdo? Esa es la explicación, pues, de lo que es por qué la onda T, que es de repolarización, se pinta o se traza como una onda de deflexión positiva. ¿De acuerdo? Entonces, ya una vez comprendido esta parte, vamos a explicar más adelante, en un próximo video, todo lo referente a la anatomía de lo que es el electrocardiograma. Es decir, vamos a hablar de las ondas, la onda P, el complejo QRS, la onda T, los segmentos, los intervalos, cuánto es lo normal, qué es lo que representan, y posteriormente vamos a hablar también de sus anomalías. Es decir, si vemos alguna alteración a nivel de ciertas ondas, de qué patología o de qué situación nos estuviese hablando. Entonces, hasta aquí este video, y en un próximo video, en la segunda parte del mismo, vamos a hablar acerca de la anatomía del electrocardiograma y sus anomalías.